Hola, saludos. Mi nombre es Daniela Leitón Rodríguez, soy estudiante de la Universidad Estatal a Distancia. Este video es para la asignatura de Principios de Derechos Humanos e Internacional Humanitario. El tema central son los crímenes de guerra contemplados por el derecho interamericano humanitario y se van a basar en un tribunal penal que es la Corte Penal Interamericana. Principalmente se van a fundamentar temas de índole estrictamente a lo que es el Estatuto de Roma, delitos que compete, al igual que se va a exponer al concluir los temas teóricos un caso que fue tratado a raíz de esta corte. Por ende, bueno, se debe introducir que esta corte surgió o fue introducida y aplicada en los años de los 2000, pero esta primeramente se dio en 1998. Entonces vamos a dar inicio específicamente con lo que es ya el tema en sí de la corte. Ahora bien, la Corte Penal Interamericana. Bueno, eso se comprende, se puede analizar como un tribunal específicamente y dirigido a los crímenes o delitos que se den específicamente en tiempos de guerra, e igualmente en tiempos de paz, pero específicamente en tiempos de guerra. Este se encarga de procesar e enjuiciar delitos internacionales de carácter grave donde afecten principalmente a la sociedad o a la población. Se habla de genocidios, crímenes de guerra, crímenes de agresión y lesa humanidad, donde se afecta principalmente o se dan maltratos, torturas, etcétera, a la sociedad. Como ya se mencionó, esto se pueden dar tanto en tiempos de guerra como en tiempos de paz, pero siempre se va a fundamentar en buscar el bienestar dirigido específicamente a la sociedad. Esta, bueno, como están en la diapositiva, es una definición que le da Human Rights Watch de 2022 a lo que es la Corte Penal Internacional. Ahora bien, la creación de esta corte, bueno, es creada por medio del Estatuto de Roma que se adoptó en el 17 de julio de 1998 en la sede de La Haya en Holanda. Se encuentra conformada por 4 órganos esenciales, los cuales es la presidencia, las cámaras, que esta cámara se divide en lo que es la división de apelaciones, el juicio y el prejuicio, está la fiscalía y la secretaría. Esta se da o surge a raíz de la necesidad de la humanidad de ser preservada y protegida por los delitos que se dan ya sea en tiempos de guerra, o sea, como bombas de un país a otro, de un estado a otro, ataques, invasiones, bombardeos, secuestros, exposición de niños en estos escenarios, que de igual forma actualmente también se puede dar anticipadamente a una guerra, o como se le llama en los tiempos de paz, donde no se prevé este hecho. Existe una relación entre la Corte Penal Internacional y la ONU, que ya lleva, bueno, al contar del año actual, puede llevar como unos 13 años o 15 años de dicha relación. Como lo dice el artículo 2 del estatuto, la Corte estará vinculada en las Naciones Unidas por un acuerdo que deberán de aprobar la Asamblea de los Estados partes del presente estatuto e incluir luego el presidente de la Corte en nombre de esta. Ahora bien, se debe mantener una relación estrecha ya que ambas tienen el mismo objetivo, la misma finalidad, que es enfocar o mantener la paz a la ciudadanía. Por ende, se deben de velar y proteger cada derecho fundamental del ciudadano. Las Naciones Unidas y la Corte convienen con las miras o la eficacia de buscar un bienestar social y poblacional. Los intereses de ambas es proporcionar la salud, el bienestar y la seguridad de los ciudadanos. Bueno, en esta imagen tenemos, bueno, es del 2014, como ya se puede ver, está el secretario general de la ONU, que es Ban Ki-moon, y está el presidente de la Corte, que es el señor San Jun Song. Existen ciertas competencias que específicamente son para la Corte Penal Internacional. Por ello, la Corte Penal Internacional acata o protege a todas aquellas situaciones de carácter internacional que enfoquen o resulten una gravedad elevada hacia la sociedad. Por eso se encargan de enjuiciar y procesar delitos como genocidios,
crímenes de guerra, que todos aquellos sucesos, afectaciones a la sociedad en tiempos de guerra, crímenes de agresión y lesa de la humanidad. Como ya se mencionó anteriormente, estos son los principales enfoques que le da la Corte Penal Internacional a este tipo de afectaciones a la sociedad. Bueno, cuando hablamos de instrumento internacional de su ejecución o de su formación, estamos hablando del instrumento o la normativa que se utiliza para fundamentar sus acciones procesales penales o legales. El instrumento internacional de la Corte es el Estatuto de Roma de la Corte Penal Interamericana, donde se encuentran todos los artículos que fundamentan tanto su competencia material como su competencia temporal. Cuando nos enfocamos en material, estamos hablando de aquellos delitos de afectación meramente personal que se componen por el artículo 6, 7 y 8, donde se fundamenta lo que es el genocidio, la lesa humanidad y los crímenes de guerra. Cuando hablamos de competencia temporal, se enfoca principalmente en el artículo 11 y 12 del estatuto, donde se fundamenta todo lo que se encuentre fuera de lo que se enfoca en la vida humana. A este tipo de protección humanitaria pueden participar o recurrir toda persona que haya sido víctima o testigo de un hecho de cualquier índole, sea un genocidio, sea un crimen de guerra o de una tortura o un trato inhumano. Y pueden formar parte de cualquier país que tenga los mismos objetivos y mismos fines de la Corte, que es la protección y prevención de todo este tipo de delitos. Algunos estados que se encuentran fuera de este tipo de la Corte es Israel, Rusia y Pakistán. Como se aprecia en el mapa que tenemos, la mayoría del continente americano está incorporada y ratificada. Cuando hablamos de ratificado, es que se encuentran de acuerdo a consentir el tratado, o sea que están de acuerdo a conservar y proteger la paz y el bienestar de los ciudadanos. El estatuto se compone de ciertos requisitos de admisibilidad, o sea, aspectos donde éste puede regir o no. Estos se ubican en el artículo 17 del Estatuto de Roma, donde se compone una larga lista de circunstancias que pueden o no apreciar o obstaculizar la aplicación de esta corte o de esa protección que le brinda a la sociedad. Entonces, en primera instancia tenemos la inadmisibilidad de un asunto, que eso se puede dar a raíz de que el Estado está haciendo la previa jurisdicción de los hechos o que ya se hayan tomado ciertas acciones penales, por ende queda totalmente fuera la aplicación de la Corte. Disponibilidad de actuar o no, esa se puede dar más allá de si el juicio está en demora o ya inició o simplemente se quiere una independencia total de los hechos, y la capacidad de investigar o enjuiciar va más allá de lo que tenga en cuestión la Corte, sino que se requiere de ciertos testimonios o pruebas necesarias para llevarse a cabo. Por ende, no se requiere de la aplicación de la Corte en participación con este. Ahora bien, para finalizar, un ejemplo del caso resuelto por la Corte Penal Interamericana es este señor condenado a 30 años por atrocidades cometidas en la República Democrática del Congo. Eso se dio en el 7 de noviembre del 2019. Eso se dio a raíz de crímenes de guerra y de crímenes de lesa humanidad que se realizaba, ya que realizaba abusos, torturas, agresiones, explotación sexual y movimientos o secuestros de poblaciones. Por ende, fue la mayor condena que hasta el momento la Corte Penal Internacional ha aplicado a un individuo, debido a que su afectación a nivel social fue elevada. Bueno, estas fueron las citas o las fundamentaciones bibliográficas que utilizaron para la extracción de la información, tanto plasmada en la presentación como comunicada por mi persona. Esto sería todo. Muchísimas gracias y linda tarde.